Bueno, y para conversar sobre la visión que tiene la Iglesia sobre la reforma educacional, el aborto terapéutico, el matrimonio homosexual, recibimos aquí en CNN Chile al obispo de San Bernardo y miembro de la Comisión Jurídica y Prevención también de Abusos Sexuales, Juan Ignacio González. Obispo, muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Bueno, gracias, Matilde, un saludo a todos. Tenemos muchos temas que conversar. Sí. Comencemos por el tema de la reforma educacional, en el que la Iglesia se ha manifestado bastante preocupada por el tema de la selección. Uno de los tantos temas. Uno era el tema de la compra de los establecimientos, sí, y el otro también es el de la selección, porque de acuerdo a la Iglesia tendrían que mantener la facultad para elegir a las familias y al tipo de alumnos que entran a los colegios. Sin embargo, el ministro ha sido claro, se termina con la selección y todos los niños pueden y deben ser admitidos tanto en colegios católicos como no católicos. Claro. Bueno, yo creo que en el documento que se le acaba de entregar al ministro en el día martes y también a los miembros del Parlamento y particularmente diputados y a los senadores de la Comisión de Educación, decimos que hay que buscar un sistema, una manera en que efectivamente se respete lo que es esencial. Los padres son los primeros educadores. Ellos tienen que tener la capacidad de escoger, sobre todo cuando se trata de aspectos de ámbito moral, de planes educativos particulares que ellos están buscando. Entonces, a donde se ve que se produce una pequeña dificultad es que de alguna manera el Estado se está introduciendo de forma, me parece a mí, contraria a un elemento esencial de organización de una sociedad, que es el principio de subsidiariedad, o sea que cada uno tiene sus competencias en las decisiones que corresponden a la familia. ¿Cómo se arregla esto? Monseñor Vargas plantea ahí varias posibilidades, pero sin embargo lo que no puede ser es que un colegio que tiene una impronta, por ejemplo, religiosa, que tiene una impronta que no sea religiosa y que un padre quiere escogerlo por esa razón, se vea impedido de hacerlo. Esta es la gracia precisamente de la autoridad. Pero el ministro ha sido claro en decir que eso no va a ocurrir y que una familia que quiera postular a un colegio A o a uno B puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Claro, pero el ministro no es el que hace las leyes, es el que las propone. Por eso que está el Parlamento, donde nosotros estamos yendo a recurrir para precisamente proponer alternativas que permitan esta libertad, que es esencial no solamente para la Iglesia Católica, es esencial para cualquier familia. Yo creo que muchos de los que nos están viendo en este momento dirán, pero ¿por qué me van a obligar a mí a meter a mi hijo a este colegio porque es el que está en mi barrio o no o a este otro? Yo quiero meterlo en tal colegio que no está en mi barrio, pero que es un colegio que tiene, yo soy de religión luterana y el colegio que me enseña la religión luterana que a mí me interesa está en tal parte. Entonces aquí están los intrínculos de esta reforma que aparentemente son pequeños, pero que hemos querido enfocar en este documento que se envió el día martes al ministro, que él ha recibido con muy bien y que lo están estudiando, para buscar maneras. Esto no puede ser, digamos, la decisión de uno o de otro. Lo que expresamente se dice en este documento es que sobre esta reforma ha faltado el diálogo social. Y también creo yo que ha faltado el diálogo con la Iglesia, aunque se puede decir que ha habido muchos contactos, pero se trata no solamente de exponer, se trata también de comprender y de asumir algunos planteamientos. Y que quede estrictamente en el cuerpo legal, no solamente en las declaraciones del ministro, que hay frases en que ha sido majadero, los colegios no se van a vender, la gente sí puede escoger el colegio, pero eso debiera, a su juicio, quedar tiene que estar refrendado en el proyecto. Por ejemplo, el tema de los bienes. Que una persona, que la Iglesia disponga de un bien que ha recibido por herencia, por compra, lo que sea, para tener un colegio y que ahí se puesto una fundación, ¿ya? Y que esa fundación pague un determinado canon de arriendo, como dice la declaración de la Comisión Episcopal, y que ese canon de arriendo y sea un colegio no pagado, o sea, subvencionado, es una cosa perfectamente legítima. Eso es legítimo en cualquier sistema jurídico. Y al que también se han abierto ahora a decir que si no es con fines de lucro, no hay ningún problema, claro, que se ocurra. Tiene que ser así, porque es evidente que es así, porque la Iglesia tiene una experiencia inmensa en esto y ya siglos en esto, sobre todo a partir de la primera parte del siglo pasado. Perfecto. Básicamente esos serían los puntos que deberían quedar en el proyecto de ley. En esta materia. Sí. Pero ustedes sacaron la conferencia episcopal, el comité permanente, una declaración el día 21 sobre la vida y la familia, regalos de Dios para cada uno de nosotros. Se titula este documento de la conferencia episcopal, en que ustedes señalan que tienen un temor de que la discusión sobre aborto terapéutico, vida en pareja, uniones homosexuales, se hagan desde la ideología.
Es interesante esa apreciación, me parece muy importante que la tratemos un poco. Pero ¿por qué ¿por qué les preocupa la ideología cuando hay tantas ideologías como, claro, no como personas, pero sí, siendo también una sociedad plural, una sociedad en que tenemos la división de Estado e Iglesia hace muchos años clara y donde pueden convivir distintas visiones? Bueno, yo creo que eso se ha puesto, y lo pusieron ahí los obispos del Comité Permanente, porque cuando se dice ideología se está diciendo que hay un presupuesto inamovible, esto va para allá, y en realidad, como se dice ahí, sin contactarnos con las realidades existenciales que están en juego. O sea, nosotros si queremos hacer una reforma educacional, si queremos hacer aporte en el tema del matrimonio, de la familia, lo que tenemos que ver es la realidad en que estamos viviendo. Y en esa realidad parece que ser algunas veces que la ideología no se fija, sino que se fija en el objetivo. Lo que algunas veces nos preocupa es ver que hay como ya un camino diseñado, y no es un camino que sale del diálogo, del acuerdo, que en muchas materias tenemos que buscar y que tenemos que llegar. También en materia educacional, también en materia de regulación de algunos aspectos de la familia. Es decir, se impone una determinada manera. Pero ¿qué tan abierta está la Iglesia a este diálogo cuando el 21 de mayo, después del discurso de la presidenta Bachelet, fue el propio presidente de la Conferencia Episcopal que salió con una declaración haciendo un símil que probablemente no fue el más afortunado? Sí, es posible que no haya sido el más afortunado, yo creo que, pero sin embargo lo que se quiso decir es que se debe dar mayor importancia a la familia en la vida y en el desarrollo de nuestra legislación. Lo decimos expresamente en esta declaración, o sea, que muchas veces se ve mucha regulación y poco apoyo a la familia misma, y resulta que la realidad es que nuestro país está formado por familia, la familia es el ente central, entonces tenemos ese temor, y como somos honestos, lo ponemos. La ideología significa ponerse un parámetro al cual hay que llegar y que a mí me encapsula de alguna manera y me impide ver la realidad. ¿Pero pueden decir lo mismo de la religión? No, porque la religión no es una ideología. Es muy distinta la religión que la ideología. La religión es una realidad intrínseca al ser humano que no viene de afuera, que nadie ha inventado, sino que está en mí, ¿ya? Y por lo tanto la religión es parte del ser social del hombre. Y por eso que cuando la Iglesia habla de libertad religiosa no habla que me respeten a mí en cuanto yo sea católico, qué sé yo, sino que la libertad religiosa es un factor social, parte de un juego democrático, y por lo tanto tiene que ser respetado, lo que hablábamos antes en el caso de la educación. Tiene que ser respetado el derecho de un padre y una familia a escoger una educación religiosa para sus hijos. Y eso hay que ver cómo compatibilizarlo con la igualdad y con todas las cosas buenas que tiene la reforma, como se ha dicho desde el principio. Ahora, bueno, se vienen debates dentro de este año, como es el debate para despenalizar el aborto terapéutico. La posición de la Iglesia es clara, se rechazan más bien dos de los tres supuestos que contiene el proyecto de ley, porque el primero básicamente está andando, no existe, digamos. Bueno, lo que pasa que... El primero, y para que la gente no siga la discusión, es sobre el riesgo de la vida de la madre. Claro, ahí eso hoy día, o sea, lo que la Iglesia dice, y volvemos a reafirmar en esta declaración, es que no puede haber ninguna intervención directa para quitar la vida de un ser humano que está en gestación. Ya, ese principio básico para nosotros es inamovible, no por razón de fe, sino por razón de la razón, porque las cosas que creemos por la fe no son contrarias a la razón. Por lo tanto, tanto en el caso del mal llamado aborto terapéutico, como en el caso de la violación, evidentemente que no se puede decir, en este caso, alguien X, que sea muy competente, dice, esta vida no va a seguir. Yo creo que en eso... yo pido que nos abramos a una verdadera discusión, porque los elementos no son solamente religiosos, no son solamente elementos de ámbito cristiano, sino son elementos de razón. Y poco a poco irán, como ha pasado en otras partes, cediendo argumentos y apareciendo argumentos que nos van explicando por qué razón la Iglesia piensa así. El Papa San Juan Pablo II tuvo un famoso documento, Angelium Vitae, en el cual llega a decir que verdaderamente constituye, como dice el concilio por lo demás, un gravísimo atentado al cual un parlamentario católico que vive una antropología cristiana no puede dar su consentimiento. Y esto, efectivamente, como dices tú, vamos a entrar a discutirlo, y la Iglesia lo que va a hacer es, como siempre, proponer, dialogar
pero tampoco puede obligar. A nadie se le puede obligar a creer. La postura de la Iglesia en este tema es bastante clara. Yo quiero seguir avanzando en los puntos de la declaración que sacan los obispos, el Comité Permanente, respecto a las uniones y al matrimonio igualitario y a las personas homosexuales. Y hay un párrafo que no me queda claro y que me gustaría que tal vez me lo pudiera explicar. Usted dice, aquí los obispos dicen, la Iglesia no condena a las personas homosexuales como muchos creen. Lo que sí pensamos es que todo proyecto de vida humana tiene que regirse por la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos para llevar una vida recta, santa y acorde al proyecto divino para cada uno de nosotros. Para unos y otros implica no pocos sacrificios llevar una vida pura, casta y transparente en que podamos madurar en el ejercicio de nuestra afectividad. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿La Iglesia no condena a las personas homosexuales siempre que no ejerzan su homosexualidad? A ver, no, nunca se puede condenar a nadie. Ya. Hay algunas personas que pueden tener la facultad en la sociedad de dictar un juicio sobre alguien, los jueces. Pero la Iglesia no condena a nadie. Lo que la Iglesia dice, y como lo dice expresamente el Catecismo de la Iglesia Católica, es que hay actos que son por su naturaleza malos o buenos. Y si tú lees el Catecismo, que lo traje porque pensé que iba a ser un tema que iba a salir, dice exactamente: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencia homosexual profundamente arraigada. Esta inclinación, objetivamente desordenada, la inclinación es desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Nosotros sabemos eso. Nosotros tratamos a personas homosexuales. Yo en mi obispado recibo a homosexuales que van a verme a mí. Pero perdona, ahí hay una palabra que dice que es una... objetivamente desordenada. Sí, es un desorden. Para la Iglesia la homosexualidad es un desorden. Estoy leyendo el Catecismo. Bueno, pero el Catecismo puede ir variando. No, en esta materia yo creo que no creo que haya una variación. Lo que pasa entonces, que... para la Iglesia la homosexualidad es un desorden. Ya, pero no lo homosexual. Ese es otro tema. El tema es que nosotros vamos a salvar siempre la libertad y la responsabilidad y a salvaguardar la dignidad de la persona, pero sí tenemos derecho a decir que algo está mal. Y entonces el homosexual no puede ejercer su homosexualidad. Bueno, lo que no puede ejercerlo si quiere, pero resulta que nosotros no lo vamos a alabar por eso, ni vamos a decirle que está bien, vamos a decirle que está mal. Es decir, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. ¿Ya? Pero lo que no podemos decir nosotros es que lo que está mal, está bien. Eso nos puede costar. ¿Y tener una conducta homosexual y practicar la homosexualidad para la Iglesia está mal? Lógicamente que está mal, porque constituye una falta grave contra la enseñanza bíblica y contra la enseñanza de la Iglesia. Hace menos de un mes un sacerdote dijo que los homosexuales, Dios había creado a todas las personas, a homosexuales, heterosexuales, y les daba su bendición como sea. Si Dios crea a una persona homosexual, ¿por qué le va a prohibir ejercer su homosexualidad? Sí, escuché eso y lo vi también. Primero que todo, hay que pensar que los estudios más recientes y más profundos dicen que en el caso de la homosexualidad es causal, hay algo que la produjo, no es genética. Esto no se dice mucho, pero yo me atrevo a decirlo porque he estudiado el tema y me he metido a estudiar y a darle vuelta al tema. Entonces, ¿Usted no crea que se nace homosexual? No, yo pienso que eso puede pasar, podría pasar, parece, alguna vez, pero el 90% de los casos se sabe ya que hay un elemento que desencadenó. Acabamos de tener una charla con un psiquiatra muy conocido, algo desencadena eso en una persona, ¿ya? Y por lo tanto, también hoy día, hay que decirlo con mucha claridad, va abriéndose un poco a poco el campo. Acaba de estar en Chile una profesora de España, y que es posible en algunos casos volver atrás. Y esto se da en casos de personas concretas. Entonces, yo quiero que quede claro a todas las personas, nosotros no podemos condenar a nadie, nosotros no podemos imponer nada a nadie. Dialogamos con las personas, lo recibimos. Yo tengo homosexuales en mi diócesis, evidentemente que sí. Van a misa. Si quieren, ¿les da la comunión? Bueno, si yo tuviera conciencia exacta de que esa persona vive homosexualmente y lo practica y lo vive públicamente, yo tendría que hablar con él. Como he tenido que hablar con otras personas para decirle, mira, tu situación matrimonial no permite que comulgues, piénsalo. Tú verás si comulgas. ¿Y usted le da la comunión? Bueno, si se acerca delante de todo, yo se la voy a dar, porque resulta que sería una falta de respeto hacia todo el resto de la gente, que se dieran cuenta que yo sé la situación de él. Pero espero que una persona que sea coherente no haga eso, ¿ya? Pero lo que quede claro, nosotros no condenamos a las personas. Lo que hacemos es decir qué cosas están bien y están mal. Como tampoco se puede condenar a un ladrón. Claro, pero sí que robar sí que se puede condenar. Esa es una distinción clásica de la Iglesia. Un ladrón es un delito y esto no sería un delito. Ya lo sé, no digo, o sea, en la acción. No sería comparable. La acción es la que está mal o bien.
¿Por qué la hace la persona? Hay muchos elementos de juicio que hay que tener en cuenta. Su libertad, las presiones que ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no se puede juzgar. Bueno, hay sacerdotes que bendecirían uniones homosexuales. Bueno, el punto interesante es saber que yo estoy leyendo la enseñanza de la Iglesia y que muchas veces en la Iglesia ha pasado que hay sacerdotes que efectivamente no creen en lo que la Iglesia enseña. Tan sencillo como eso. Y yo traje el catecismo, aquí no estoy hablando de una cosa inventada por mí. Estoy exactamente diciendo lo que debemos hacer. Si alguien no quiere vivir esto, allá él y allá la autoridad de la Iglesia que tendrá que decirle al sacerdote: oiga, padre, usted puede tener sus opiniones privadas, pero no puede usted contradecir abiertamente en público lo que enseña la Iglesia. ¿Está hablando del sacerdote Felipe Berrío? De cualquiera que diga cosas así. También hay otros que han dicho cosas así. También en el tema del aborto hay un sacerdote que en la prensa ha dicho expresamente que en el caso de la violación él piensa que hay que dejar que la mujer decida. Bueno, una cosa es que decida, pero otra cosa es conectar eso. Monseñor González, se nos fue el tiempo rapidísimo, se nos acabó lamentablemente y llegamos al segundo punto de la declaración de los obispos en esta materia de la vida y la familia. Esperamos seguir conversando con usted sobre estos puntos y sobre otros, sobre todo también porque es miembro del Comité de Prevención contra los Abusos Sexuales. Me gustaría mucho un día que enfocáramos ese tema. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en CNN. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con otras informaciones. No se vayan.